Emisor Podcasting. Hay muchas biografías muy entretenidas. Y yo, por ejemplo, lo pasé muy bien. Bueno, hablamos, ¿te acuerdas? En deporte, en el capítulo de deporte, de la biografía de Agassi, por ejemplo. J.R. Moringer. A mí me gustó mucho también, ponte tú, La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf sobre von Humboldt. Mira. Es súper buena. ¿Te gusta a ti alguna otra? Mira, me gustó la biografía de von Humboldt. Esa, solamente yo leí ese libro, nadie más lo leyó. De La invención de la naturaleza. De Andrea Wulf. Yo me quedaría con eso. Andrea Wulf. ¿Y a ti cuál te gustó? Mira, von Humboldt. Primer Párrafo, un podcast donde Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros te invitan a descubrir lecturas. En este episodio de Primer Párrafo, grandes biógrafos, Stefan Zweig y Walter Isaacson. Bienvenidos, amigos, otro capítulo de Primer Párrafo, lectores y lectoras. Muchas gracias por acompañarnos. Programa de hoy, capítulo de hoy, vamos a conversar de las biografías, de cómo el género biográfico ha entregado grandes libros, grandes historias. Ahí hablábamos, por ejemplo, de esa novela esa biografía que fue un hit además de venta, La invención de la naturaleza. Pero hoy día vamos a hablar de dos grandes biógrafos. El primero es Stefan Zweig. Stefan Zweig es un escritor tremendo, pero que está súper mirado en menos. O no sé si mirado en menos, pero ignorado. Está como medio olvidado, por la gente. Sí. Porque fue tan diverso en lo que escribió, porque era un muy buen ensayista, fue muy buen novelista, tiene unas novelas cortas buenísimas, novela de ajedrez, Carta de una desconocida, tiene un montón de novelas cortas, pero se dedicó mucho a la biografía cuando nadie lo hacía. Es un tipo cultísimo, nació en Austria, en esta época dorada de Austria, en 1881, cuando el tipo derrochaba cultura ese país y ese sector del planeta, la música, la ópera, la filosofía, todo lo alemán de aquel entonces, admirado también mucho por Borges, toda esa época. Hay una conexión ahí. Hay una conexión entre Borges y Zweig. Sí. Y él en el fondo era una burbujita, su papá empresario, tenía muchas lucas, él nació inteligente, un tipo súper genio, fue a la universidad a estudiar filosofía y dicen que fue 3 veces a la universidad, los amigos. Fue a matricularse, después fue a buscar un certificado como de vigencia de alumno regular y después fue a titularse. Fue a buscar la TUCH. La TUCH, fue a buscar el ¿cómo se llama? El PIN Pass, no sé. Sí. Oye, pase escolar. El pase escolar, claro. Se compró una empanada de queso y se fue para la casa. Sí, a Castrol y sí. Se compró un Stockman y con eso sería su tercera visita. Bueno, nosotros fuimos más o menos 3 veces también, pero no con la inteligencia. No calificamos. Ni con la sensibilidad. No, para nada. Bueno, Stefan Zweig, un genio de la literatura, nació en esta Austria bendecida por la cultura, por lo tanto él vivió en una burbuja, hasta que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y todo el horror que eso conllevó. Eso generó en él un dolor que lo descolocó del mundo. Sí. Es decir, él siempre sintió que se había quedado como en el limbo, en el aire, y trató de encontrar su lugar en el mundo, y le costó muchísimo. Fue a Estados Unidos, no se logró acostumbrar a Estados Unidos, vivió en Berlín. En Berlín descubre escritores que lo influyen mucho, Baudelaire, Solá, conoce a Rilke también en París. Sí. El rey del ocio. El rey del ocio. Eso es interesante. Lo hablamos en otro capítulo. En el de autoayuda hablamos del arte de no hacer nada. Del arte de no hacer nada. Nos hubiera gustado hablar más de eso, pero no hicimos nada. No. Lo que pasa con esos escritores es que, en el fondo, tú estás viviendo la vida que llevaron y era una vida bien privilegiada. En el caso de Stefan Zweig, el papá le deja una renta, le da una renta, la abuelita se murió, le dejó una renta, le dejaron propiedad y qué sé yo. Rilke lo mismo, tenía plata, podía viajar para allá, para acá. Entonces había como tiempo para el ocio también. Sí. Ahora, eran mentes brillantes, súper influenciadas y qué sé yo. Pero mira, tan descolocado quedó Zweig con el tema de la Primera Guerra. Él nunca fue al frente, ¿ah? No. Nunca fue al frente, pero sí
lo reclutaron para ir a la Cuando tú búsqueda dices nunca fue al frente, nunca fue a la guerra. Nunca fue a la guerra. Es que uno dice ir al frente también es como de dar la cara, vos. No, él dio la cara, pero con la pluma. Entonces, lo que sí lo mandaron a buscar archivos a ciertos pueblitos y todo. Una pega, sí, y él en ese trayecto vio el horror de la guerra y quedó pasmado. Tanto así que escribe una obra que se llama Jeremías, que es una obra antibélica total. Y cómo estará de loco el ambiente en ese tiempo, que la obra fue un éxito de ventas y todo, y lo aclamaron a él y todo, pero no hizo más que acrecentar el monstruo de la guerra que ya se venía y que lo terminó al final por sacar a él. Exacto. Él habló muchas veces de que anhelaba, echaba de menos y le gustaba esa, como tú decías, esa como Europa intelectual de la conversación, del té, del cafecito y la cosa. Entonces, en París es amigo Rilke, en Salzburgo es amigo Thomas Mann. Sí. Imagínate la clase de los amiguitos que tenía. Entonces, a propósito de biógrafos, hay un libro que está en Truman Libreros, se llama Thomas Mann, es la biografía de Thomas Mann por Colm Toibin, que es buenísima, sí, se la recomiendo. Un escritor irlandés Thomas Mann también un escritor de la misma onda de Stefan Zweig, alemán, La montaña mágica, que es un libro tremendo, y tremendo en tamaño y tremendo en contenido, y La muerte en Venecia, que es un libro flaquito, chiquito, pero también súper potente. Sí. Hasta que Stefan Zweig escribe un libro que es una especie de boom bestseller en su momento, que se terminó convirtiendo en un long seller, se siguió vendiendo para siempre. Sigue vendiendo hasta el día de hoy. Se sigue vendiendo, pero en su momento fue un boom de venta, que es Momentos Estelares de la Humanidad, que es una verdadera joya que reúne dos... Es un ensayo histórico que logra armar la micro y la macrohistoria, que son como conceptos que están muy de moda ahora. Macrohistoria es Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, es Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, donde se analizan grandes procesos de Bill la humanidad. Bryson, la historia casi. Claro, la evolución de la humanidad, la historia, así como toda la humanidad. Y la microhistoria son aquellas chiquititas, la vida de la gente de la Edad Media, ¿cachai? Como cosas así. Este gallo en este libro logra mezclar ambas cosas porque elige momentos estelares de la humanidad que son pequeñitos, pero que cambian el transcurso de toda la historia humana. Por ejemplo, el asesinato de Cicerón, que él lo compara además con el auge del nazismo. Sí. Habla, por ejemplo, de la conquista de Bizancio, habla de arte, habla de la elegía de Marienbad de Goethe, aparecen muchas cosas, habla de la conquista del Polo Sur, habla de muchos temas y muestra la amplitud, la vastedad de su conocimiento. Además, cómo la historia se repite y la gracia desde el punto de vista del género es que el tipo crea un género nuevo. Claro. Porque en el fondo la historia solamente estaba concebida como grandes libracos, ¿cachai? Exacto. Que recorría una gran cantidad de tiempo, pero no con este efecto lupa que él logra generar. Exacto. Habla, por ejemplo, que son muy bonitos además esos textos, de la composición de la Marsellesa, que todos sabemos es el himno más lindo del mundo y después el de Chile. Todos sabemos eso, que el de Chile es el segundo. Ese mito yo no sé dónde salió. Igual que la bandera. Cuenta otro que es una historia también fascinante que tiene que ver con libros, que es la de Dostoyevsky. Dostoyevsky lo toman preso, lo condenan a fusilar, lo vayan a matar a fusilamiento, y el zar, porque se había burlado el zar, y el zar hace toda una mímica de que lo van a fusilar por haber participado en un círculo socialista, círculo Petravsky, sí, lo pronuncié pésimo, pero eso, y lo iban a fusilar y llegaba a último momento un caballo con una carta del zar, todo coordinado, todo orquestado. El zar preocupándose de la cultura. Claro, y lo salva, pero lo manda a Siberia. Sí. Entonces, son momentos históricos como eso, que hoy día uno esto lo puede... Wikipedia, te motivan a leer Wikipedia. Pero años no había. O sea, para lograr hacer este libro era consultar enciclopedias y revisar. Entonces, es un tremendo libro. Stefan Zweig no tenía ni el Icarito para consultar en ese tiempo. Nada. Era su cultura nomás y su enciclopedia. Exacto. Y su capacidad, que viajó por el mundo producto de este desplazamiento que la vida lo obligó. Entonces, es muy interesante ese libro. Si lo pillan por ahí, aparece permanentemente. Hay que tenerlo. Hay otro que se mandó, que se llama Tres grandes escritores, que es Dostoyevsky, Dickens y se me escapa uno, y Balzac, y lo retrata a los tres, no sé, en 150 páginas cada uno. Hay una edición muy bonita que siempre está en liquidación,
que por eso la pudimos comprar nosotros en su momento, de la editorial Andrés Bello. Sí, Andrés Bello tenía todos los libros de Zweig, sí. Que era azulito y tenía otra roja que eran las obras de Albert Camus, La Peste y El extranjero, qué sé yo. Sí. Y Stefan Zweig es un escritor que siempre estuvo preocupado de alumbrar la inteligencia de los demás. Fue súper humilde él, porque en el fondo se requiere cierto talento para observar, para escuchar y para alumbrar a los demás. Exacto. Ahora, hay un libro que es muy interesante, que yo quería que nos contara un poco eso antes de despedirnos de Stefan Zweig, porque tenemos otro autor del que queremos hablar, que es Fouché, el genio tenebroso. Fouché es buenísimo. Yo creo que todos los políticos actuales de cualquier país, especialmente el nuestro, deberían leer ese libro, porque es un tipo despreciable. Fouché es un maestro de la política y de las artes. Un camaleón. Un camaleón que se logró mantener a través de todos los gobiernos y todos los regímenes en Francia. Trabajó para Napoleón, trabajó para la República, estuvo en todas. Era capaz de cambiar sus versiones, cambiar sus puntos de vista, cambiar de opinión, con el solo objetivo de mantenerse vigente en el poder, pero siempre en las sombras. Sí. Sobrevivió a Robespierre y a Napoleón. Con eso te lo digo todo. Sí. No, era fantástico. Y la novela es fantástica. Es una novela que hay que leer hoy día. Es una novela súper vigente. O sea, hay mucha gente que está leyendo El Príncipe de Maquiavelo, no sé, para saber de política, para saber cómo fue El arte de la guerra. Sí, léete todo eso, pero léete Fouché. Si eres un político, léete Fouché. Cuando ya el desenlace de la vida de Stefan Zweig es bien triste. En su calidad de judío, él vagabundeaba por el mundo porque no tenía su patria en Alemania. O sea, hay que aclarar que después del bombazo de la Primera Guerra Mundial, el tipo intenta volver a su país, qué sé yo, y estalla la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí. Eso sí que no lo logra entender él. Exacto. Y en la Segunda Guerra Mundial, lo que te iba a decir es que en su calidad de judío prohíben, era crimen de Estado, la impresión y venta de sus libros. Sí. Entonces ya no era solo... Porque era judío. No era solo como que te quedaste sin lugar. De frentón te están persiguiendo. Sí. Aún así lo leía la gente. Y aún así lo leía la gente. Y... hay una frase hay una idea que él expresa en alguna carta, con algún amigo, que le daba vergüenza de que la ideología nazi fuera concebida y redactada en lengua alemana. Sí. Era tanto lo que él amaba su cultura, lo que representaba lo germánico, que eso es otra cosa que lo conecta con Borges. Borges también dijo en muchas ocasiones que no, o sea, es horrible lo que está haciendo Alemania con el nazismo, pero no olvidemos que Alemania nos ha dado tanta cultura, decía también, como esa contradicción. Y que es cierto. Eso le causaba mucho dolor a Stefan Zweig. Se va de Austria, deja esa zona, se va a Londres. En Londres le daba miedo que llegaran los nazis, tenía pavor de que llegaran a matarlo. Bueno, todos tenían miedo de que llegaran los nazis a Londres, sí, estuvieron a punto de... Lo bombardearon, sí. Entonces tenía mucho miedo. Se pasó a Nueva York, se va a Nueva York, Argentina. Exacto, y se va a Argentina y termina afiancándose en Brasil, donde lo reciben con mucho cariño. Él en Brasil logra encontrar un ambiente cultural que de alguna manera lo hacía sentirse como encontrar un poquitito de lo que él tenía. Habían con su varios amigo. escritores ahí. Estaba Gabriela Mistral ahí. Entre ellos Gabriela Mistral, que era cónsul en Brasil. Se hacen muy amigos. Y él escribe en Brasil un libro que se llama Tierra del Futuro, alabando a Brasil, que en política fue un poco cuestionado porque lo vieron como una especie de alabanza de apoyo al régimen dictatorial de Getúlio Vargas. Entonces fue bien criticado por eso. Pero sin embargo igual era querido en Brasil y había sido bien recibido. Escribe una novela, que es la novela de ajedrez. Sí, que fantástica. En la casa que él tenía en Petrópolis, donde él muere, que vamos a hablar de eso, las escaleras las pusieron en blanco y negro para simular un ajedrez, a propósito de esa novela también. Esa novela es fantástica. No les voy a spoilear nada, pero léala, una novela cortita de un viaje en un transatlántico donde hay una partida de ajedrez y aparece un gallo que es un savant de ajedrez que nadie sabe quién es y lo obligan a jugar una partida con un gallo, con un militar, creo. Es buenísima la novela. La novela ajedrez de Stefan Zweig. Él estando en Alemania, en Brasil, el año 42, sentía que era la inercia de la energía con la que venían los nazis era imparable. Es que para el 43 todos veían eso. Exacto, o sea, estaba conquistándolo todo, sí. 42, 43, y él decide suicidarse con su señora, que era una mujer que le transcribía los libros, pero que además lo apoyaba, lo editaba de alguna manera, súper cercana. Su segunda señora. Su segunda señora. Y el suicidio de Stefan Zweig es bien impactante porque
se toma unas pastillas, suicidio por ingesta de químicos. Había estado investigando con un amigo que era Exacto. químico, cuál las dosis, qué Exacto. pastilla era la mejor. Deja todo su asunto en orden, escribe cartas a sus amigos, hasta el perro lo dejó encargado. Sí. Escribe una carta de despedida que le vamos a comentar. Los médicos en la autopsia detectaron que la esposa murió después, por lo tanto él se suicidó primero y la esposa lo hizo después. Hay fotos ya de la muerte de ellos que están acostados en la cama. Como dormidos, sí. Dormidos y abrazados. Sí. Es como... llega a ser un poquito bonita incluso dentro de todo lo horroroso, de todo lo triste. Gabriela Mistral fue una de las primeras que llegó a ver eso. Y Le avisaron y en ella el llegó a la fondo casa. Le avisaron y ella llegó a la casa y todo, pero había una cuestión que estaba planeada de antes. Él, cuando hablamos de que lo descolocó la Primera Guerra Mundial, imagínense lo que hizo la Segunda Guerra Mundial. Además, él era austriaco, pero en el fondo esta cosa austrohúngara era una sola en ese tiempo más o menos. Y él se sentía como bien avergonzado porque cada vez que iba a Argentina, a Nueva York, a los países que él visitaba en Londres, lo recibían como el intelectual y como el genio que era, pero también era como uno de los enemigos, era perseguido, pero también era de ese imperio. Entonces, él nunca pudo superar eso. Deja una nota al final que es como súper triste y dice, ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes de aquí. No pudo soportarlo el gallo. Se hubiera esperado un par de años más y la guerra terminaba. El corazón apenas late. Unos momentos más y todo habrá terminado. A poca distancia, los cosacos han formado el pelotón y preparan las armas. Se oye el ruido de los gatillos. Pero entonces se oye un grito: ¡alto! Llega un oficial en cuyas manos se agita una hoja de papel y a la clara luz de la mañana lee la orden, el indulto. El zar, bondadoso, ha conmutado la pena. Aquellas sorprendentes palabras carecen de sentido. Sin embargo, la circulación de la sangre vuelve a normalizarse y la vida, gozosa, ha empezado a cantar. La muerte huye derrotada y los ojos cegados por las sombras perciben como un rayo de luz. Le quitan la venda, le aflojan las ligaduras, su corazón puede ya latir libremente y ya no ve aquella horrible fosa a sus pies. La vida es mísera y dolorosa, pero es la vida. Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. Otro biógrafo que es muy importante, más moderno, y que ha hecho biografías de grandes genios. Tiene una... hizo de algunos no tan genios, algunos medio malulos, pero ha hecho biografía de grandes genios. No por ser malulo es menos genio. Sí, en realidad puede ser. Pero ha llevado al género biográfico, le ha dado como una nueva vida a propósito de abordar este género como también como un bestseller que puede ser masivo. Estamos hablando de Walter Isaacson. Walter Isaacson, bueno, antes de hablar de Walter Isaacson, hacer una aclaración de que en el fondo biografías hay muchas novelas biografiadas, hay autobiografía, hay miles de Está lo de biografías. Carrer. O sea, bueno, como una derivada de... Carrer, pero Carrer también es como un gallo súper talentoso y vamos a seguramente dedicar un programa entero para él porque además es un novelista súper dotado y es un biógrafo súper bueno. Pero elegimos en este caso dos escritores que las buenas biografías siempre muestran al personaje, muestran el porqué del personaje, pero también muestran el contexto histórico en el que se desarrolla ese personaje. Y estos dos gallos, Stefan Zweig, un clásico, y Walter Isaacson logran ese cometido. Walter Isaacson es un tipo súper entretenido de escuchar. Si uno lo logra escuchar y si uno lo puede leer, te transmite calma, te transmite esa cosa de observación, esa cosa de escuchar en silencio lo que tiene que decir cualquier persona. Es un don. Es el don del biógrafo es ese. O sea, la mosca en la pared, mirar y escuchar. Claro, y guardar silencio, porque la gente por naturaleza quiere hablar y quiere contar sus cosas. Y Walter Isaacson ha recorrido un camino como bien dispar para llegar a donde está, para llegar a entender en palabras de él cuál es su superpoder, que es observar y escuchar. Obviamente que es periodista. O sea, su carrera laboral fue presidente CEO. Llegó a ser CEO de CNN. Y fue editor en jefe de la revista Time. Sí. O sea, si estamos hablando de periodismo, llegó a la cúspide del periodismo informativo, noticioso. Exactamente. Le faltó Canal 13 nomás. 13C Radio. Sí, acá no sé si te califica para acá. No sé si le da el currículum. Sí. Sorry, pero o sea, estamos nosotros. Y el asunto es que él, pese a llegar a esos lugares,
Le cargaron esas Le pegas. cargaron esas pegas, no le gustaban, estaba incómodo. No servía para echar gente cuando tenía que despedir gente. Él lo Era confesó en alguna... era una complicación para él y todo. Y le ha servido ver a estos gallos como Elon Musk, como Steve Jobs, que él ha tenido que observar, entrevistar. Que hay gallos que están hechos para eso y que lo ven como parte del proceso natural, el hecho de despedir a, no sé, miles de personas ahora que compró Twitter Elon Musk, puso, no sé, 2.000 gallos para afuera y a él le costaba mucho y por lo tanto renunció a esas pegas y se dedicó a lo que más le gusta, que en el fondo es observar. La conducta, iluminar la conducta de otros y los logros de otros. Dentro del asombro también del biógrafo, este gallo ha dedicado muchas horas a estar con ellos. Sí, po. Ahora, vamos a hablar de algunas de sus biografías más famosas, que no son solo de contemporáneos, porque hay que distinguir, él ha estado con contemporáneos y ha pasado muchas horas con contemporáneos, pero por ejemplo, hizo biografías de Einstein y de Da Vinci. Investigación, eso. Que son investigación, pero tiene una gracia, que en esas investigaciones es capaz de... Pese a que la información más o menos existe, él la ordena, la estructura y la analiza de tal manera que da una nueva mirada sobre esa persona. Él tiene un mantra que es como cronológicamente. Si tú te fijas, toda su biografía no tienen saltos temporales. Esto no es una novela. Esto es una biografía, no enredes al lector. No andes con frases, no emitas juicios, cuenta los hechos en el orden en que ocurrieron. En el caso de Einstein, por ejemplo, que fue una de sus novelas, una de esas biografías con la que se empezó a hacer muy famoso en este género, explica cómo fue lo especial que fue Einstein, que son cosas que sabemos, que trabajó en muchos institutos, que le costó mucho como esa primera educación de alguna manera. Escribe estos 3 papers que cambian la historia de la física, cuenta alguna anécdota del premio Nobel con su primera esposa, que es muy interesante porque eso a lo mejor era poco conocido y da luz del carácter de Einstein. O sea, siempre te muestran estos gallos y uno lo intuye también. Todas las biografías de Isaacson son unos mamotretos de 600, 700 páginas, porque el nivel de detalle es tanto que es para tratar al tipo tal cual lo era. Entonces, Einstein, evidentemente, que todos lo reconocemos como un genio de la historia de la humanidad, pero era un tipo totalmente inadaptado, era malo como papá, era raro, no fue buen esposo. La primera señora era una seca en matemáticas, lo ayudó mucho. Lo ayudó muchísimo. En la parte matemática de sus fórmulas y todo, y en algún momento él como que termina dejándola bien cobardemente, conoció a otra niña, ¿cachai? Y la señora le dice, oye, pero separémonos, pero dame algo, pues, no tengo nada, pues, le dice él. Y ella le dice, oye, estos tres papers que escribiste, seguramente uno de esos va a ganar el Nobel. Entonces, cuando te gané el Nobel, me pasáis las lucas del Nobel. Y Einstein, que ya le dijo, no le interesaba la plata, y años después se gana el Nobel y le pasa la plata a ella. Y ella se compró 2 edificios en Austria, creo, en Viena, no sé dónde, y vivió de eso, ¿me entendí? Entonces, lo retrata en la familia, lo retrata, habla de la fórmula, habla de la ciencia, porque el gallo es muy inteligente, se mete en la ciencia que hay detrás de todo. Sí, trata de explicar como la matemática detrás de eso, sí. Luego de Einstein, había escrito una de Kissinger, hace la de Einstein, luego hace la de Steve Jobs, que vamos a hablar de ella en un segundito más, y hace también la de Da Vinci, como para cerrar estos grandes biografiados pretéritos, ¿no? Estos grandes pensadores. Claro, y en el caso de Da Vinci también pasó una investigación muy profunda. Da Vinci, que era un hombre probablemente gay, vegetariano, que era muy estrambótico. Se vestía de un vestido rosa, se vestía probablemente. Rosado, de que era muy como divagador. Era hijo ilegítimo, era zurdo. Claro, escribía para los dos lados, así como tenía déficit atencional. Y escribía con ambas manos, de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Era muy raro en ese sentido. Era de Da Vinci, un pueblo, tampoco nació en Roma. Y se transforma en un hombre, pero metido en política de alguna manera, con los Medici. Entonces cuenta toda la vida de él, que es muy interesante. Hace análisis muy interesantes de su obra. Por ejemplo, para llegar a la conclusión de su condición sexual, no solo tiene que ver con los pupilos que tenía y que hay documentos que más o menos hablan del afecto que tenía por un pintor que era su alumno, que se llama Salai. Él trabajó mucho con los cuadernos de Da Vinci. Da Vinci escribía cuadernos, sus diarios, donde estaba todo. Sino que también hace análisis artístico de que Da Vinci, como no sentía deseo por lo femenino, por el cuerpo femenino, era capaz de que sus pinturas fueran estaban desprovistas de una tensión sexual. Exacto, no las miraba como un objeto erótico, porque en esos años la pintura era
era porno también. Sí, o sea, las pues, minas, desnudos y los todo. desnudos era el porno de la época. Sí. Hay historias de reyes que tenían paredes con desnudos con cortinas y que solo las abrían cuando el rey quería un momento de privacidad, digamos. Era Entonces, el TV cable de la época, ¿no? el ISAT. El ISAT de la época. Entonces, hace también esos análisis que son muy interesantes. Bueno, la gracia de las buenas biografías y que tanto Stefan Zweig como Isaacson lo logran es que te meten en el contexto y te explican por qué el tipo llegó a lograr lo que logró. Y hay un común denominador en todas las biografías de Isaacson que es lo raro y lo inadaptados que son sus biografiados. O sea, Steve Jobs era adoptado. Espérate, hablemos de eso, porque la de Steve Jobs es la que lo lleva como a lo muy masivo y es de alguna manera la que hace saltar al género biográfico a esta cuestión como qué importante es Como conocer la vida. Isaacson Sí, escribe muy exacto, buena biografía. exacto. Y es lo de Steve Jobs. Bueno, eso es lo que te decía. Steve Jobs volviendo a Da Vinci, tenía todas estas carencias que hablamos, todas estas cosas raras. Kissinger también era medio genio cuando era chico, era bien raro. Einstein ni hablar, ¿cachai? Einstein estuvo trabajando en el departamento de patentes, mirando el techo, ¿cachai? No lo aceptaron, dio su tesis, le rechazaron la tesis. En el fondo se la aprobaron, pero le rechazaron la membresía de profesor. Steve Jobs era adoptado y después cuando tuvo él que reconocer a su hija, no lo hizo, ¿cachai? Era un gallo bien penca, en el fondo, moralmente hablando. Y Elon Musk también, un papá súper violento, creció en la Sudáfrica violenta del apartheid. Siempre al Elon Musk le forraban en el colegio y el papá tomaba partido por los abusadores. Sí. Claro. En el caso de Steve Jobs, lo que es interesante es que él sabía que se iba a morir porque tenía su enfermedad y le da acceso total y absoluto, total libertad. No exigió leer la biografía antes, nada. Lo único que exigió Steve Jobs era el control de la portada. Sí. Y la foto la eligió él. Pero todo el resto le dio total libertad a Isaacson, que él entrevistó a todo el mundo y Steve Jobs motivó a sus amigos, cuenten la verdad. Sí. Si me van a dejar pésimo, O sea, conociendo a Steve Jobs, yo creo que los obligó a decir la verdad. Pero habla también bien como de Steve Jobs como, ¿sabéis qué? Tengo que hacerme cargo de la verdad de mi vida. Ahora, habría que saber cómo hubiera reaccionado Steve Jobs si no se estaba muriendo. Ya, pero bueno, Elon Musk, que no se está muriendo, le dio acceso Pero espérate, es que total. eso quería llegar. Pero eso marcó un estándar. ¿Cachai? Como de, ¿sabéis qué? Para hacer una buena biografía, cuéntala toda. Y Elon Musk, que está vivo, que no se va a morir todavía, hizo lo mismo. Hizo lo mismo, le dio acceso a no sé cuántas horas. Tuvo 2 años persiguiéndolo Walter Isaacson y admiraba por la capacidad que tiene Elon Musk de sobreponerse a las dificultades de su nacimiento. Ellos andaban en micro en Sudáfrica, se bajaban de la micro y había un gallo con un cuchillazo en la cabeza en un baño de sangre. El papá, como te digo, era súper violento. Sí. Tenía una buena situación económica, Sí. pero el papá era muy violento. Pero el papá tampoco era muy generoso. Ellos siempre Sí, tuvieron exacto. que rascarse con sus propias uñas. Sí. Después se fueron a vivir de Sudáfrica a Canadá, creo, y después Sí. a Estados Unidos. Y el gallo, un genio de siempre, Walter Isaacson, admirado por la capacidad de abrir múltiples carpetas que tiene Elon Musk. O sea, en un rato está hablando de las baterías de los Tesla, de las bujías de qué sé yo. Y en otro rato está hablando del cohete, del Y de los repuesto para el paneles solares, cohete, y y no los sé paneles qué. solares y qué sé yo. Y el Sí. tipo de verdad quiere cambiar el mundo en serio. Sí. O sea, tiene ese... El objetivo de él es el multiplanetarismo, la Sí. sostenibilidad. Sí. O sea, tiene como una cosa media mesiánica, pero que él se la cree de verdad. Y es enfermo del trabajo y no está ni ahí. Pero lo hace, o sea, hace Sí, 30 años atrás el programa espacial estaba abandonado, Quebrado. ¿cachai? Los están explotados Sí. los transbordadores, Exacto. y viene un tipo que dice que puede llevar un cohete para arriba Reciclado, y, va a ser. y bajarlo de vuelta, Sí. que era la principal dificultad, porque en el fondo las cosas despegaban, pero no bajaban, Sí, po. y carísimo mandar algo para arriba. Y ahora él está trabajando para la NASA y él ha sido el causante de este impulso Sí, po. de la búsqueda espacial. Exactamente. Y bueno, y los Tesla también que van a cambiar la industria automotriz. Mucha gente te va a decir que él no creó Tesla. Es cierto, él no creó Tesla. Él compró la empresa cuando ya estaba creada. Pero hacían unas basuras de autos. Sí, po. Los autos tenían poca autonomía, Sí, po. tenían un roadster que era como medio deportivo y tenían poca potencia. Sí, po. Y ahora tú andas en un Tesla, te alcanza para 700 kilómetros
y tiene una potencia. Sí, es un auto. En el caso de Elon Musk también él habla de que lo compara con Henry Ford por una característica bien interesante que tiene que ver con la máquina que construye la máquina, que es decir, integrar todos los procesos de la empresa en la empresa, no externalizarlo. Y eso lo hizo Henry Ford, por ejemplo, con la producción en línea. Eso es el verdadero invento de Henry Ford, más allá de los autos. La producción en serie. Describe a Elon Musk como un fanático del trabajo, que no le importa la vida privada de sus trabajadores. Si quieren trabajar acá, los voy a hacer pebre. Por eso le duran 4 o 5 años ciclo y después se tienen que revientan, sí, exactamente. Ahora, hay otra biografía de Walter Isaacson, que es la de Jennifer. Sí, ya estamos casi a la hora. Jennifer Doudna, que es una mujer científica, que es como la única biografía más alegre. Es una científica fundamental en el estudio del ADN. Y ella, claro, una mujer que se acercó a la ciencia, un testimonio de superar los techos de cristal, las barreras, y que es más positiva porque ella tuvo una vida más normal, no es tan oscura como, por ejemplo, lo de Elon Musk o incluso Steve Jobs. Entonces, otro estilo de biografía, pero también contemporánea, muy, muy buena. Bueno, y lo otro importante de Elon Musk, para rescatarlo, que en el fondo va en contra de Steve Jobs, de esta cosa de diseñado en California y hecho en China, es que Elon Musk está recuperando esta cosa de todo hecho en la casa, en Estados Unidos. Exacto. Que puede ser un gran salto. Leonardo se había propuesto llevar a cabo la más admirable de las tareas del intelecto humano, nada menos que conocer por completo la medida del hombre y su encaje en el cosmos. En su cuaderno proclamó su intención de comprender lo que se denominó la universal emisura del homo, la medida universal del hombre. Fue la misión que definió la vida de Leonardo y la que combinó su arte con su ciencia. Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo donde hablamos de biografía, donde hablamos de estos grandes escritores como Stefan Zweig y Walter Isaacson. Busquen sus libros, los encuentran, están por cierto también en Truman Libreros, los pueden encontrar. Siempre. Y son grandes historias. Recomendamos al principio otra más, como La Invención de la Naturaleza, que también es una gran biografía. Hay mucho género, muy buen género biográfico. Limonov de Carrer es una muy buena, entonces... El adversario. Léanlo, lo importante es que la lea, eso es lo que queremos, ¿cierto, amigo? Sí, señor, así es, hay que leer. Listo. ¡Ah, no está! Chucha, weón, ¿y que habrá grabado la weá? Sí, po. Se aburrió. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Costa Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.